Mi esposo Peter y yo hemos estado casados por 3 años, y antes de eso habíamos estado juntos por otros 3. Conozco a su familia desde hace casi 6 años y me llevo bien con la mayoría de ellos, excepto con su hermana Lucy. Brad es un término que generalmente se reserva para niños pequeños que tienden a hacer berrinches cuando no consiguen lo que quieren, pero creo que también le queda bastante bien a Lucy. Es la más joven de 3 hermanos y la única hija, así que supongo que por eso sus padres siempre la han consentido, y hasta cierto punto también lo hacen sus hermanos. Sin embargo, como adulta, su padre y mi cuñado ya no la tratan de la misma manera, pero no puedo decir lo mismo de su madre y de mi esposo. Me llevo decentemente con mi suegra la mayor parte del tiempo y amo a mi esposo, pero ellos dos son los principales responsables de que Lucy aún se comporte como una consentida. La primera vez que la conocí, no le agradé de inmediato porque no la traté de manera diferente al resto de la familia, pero no pensé que tuviera que hacerlo de todos modos. Desde entonces, nunca ha sido amable conmigo y siempre ha tenido una actitud extraña cuando está cerca de mí. Lo triste es que ni siquiera me molesta porque sé que es una malcriada y una mujer adulta que no puede manejar no ser el centro de atención en todos lados. No creo que necesite su aprobación en primer lugar, así que nunca he intentado ser su amiga. A Peter no le gusta esto y varias veces ha intentado decirme que al menos debería hacer un esfuerzo por llevarme bien con ella, pero nunca le he prestado atención, y después de que nos casamos, dejó de intentarlo. Pero siempre ha tratado a su hermana como a una princesa, y nunca tuve problemas con eso hasta hace poco. Hasta ahora, su comportamiento solo consistía en consentirla validando todo lo que hacía, incluso cuando estaba equivocada, y siempre priorizándola por encima de todo lo demás. Ocasionalmente se daba el lujo de gastarle algo, pero era una cantidad razonable y nunca se pasaba de la raya. Sin embargo, hace 2 semanas, en su fiesta de cumpleaños, le dio un regalo de 25,000 pesos, y ahí fue donde tracé la línea. Era un conjunto de joyas impresionante del que ella había estado hablando durante semanas y le había dicho que estaba ahorrando dinero para comprarlo. Así que él decidió dárselo como su hermano mayor para hacerle el día, y ni siquiera por un segundo consideró el hecho de que financieramente no estábamos en posición de regalar algo tan caro de una marca de lujo. No lo discutió conmigo antes, lo cual creo que debió haber hecho porque era una suma enorme, y lo peor de todo es que retiró ese dinero de nuestra cuenta conjunta de ahorros. Después de que le dio el regalo en su fiesta de cumpleaños y todos empezaron a emocionarse por él, tuve que apartarlo un momento porque estaba realmente confundida sobre lo que estaba pasando. Ya que habíamos decidido anteriormente que le daríamos un regalo normal, y eso fue lo que llevé. Me explicó que le habían asignado un proyecto bastante grande con un cliente muy prestigioso en el trabajo, y eso significaba un cheque enorme como anticipo, y había depositado ese dinero en la cuenta conjunta de ahorros. Pero unos días después de eso, Lucy comenzó a hablar sobre el conjunto de joyas que quería, y él supo que tenía que comprárselo. Así que decidió hacer un retiro de la cuenta y comprar ese conjunto para dárselo como regalo en su cumpleaños. Me dijo que el resto del pago por el proyecto que había tomado llegaría en un par de meses, así que no importaba que hubiera gastado un poco en ese momento. Me pareció extraño que no hubiera recibido ninguna notificación del banco, ya que tenía alertas configuradas para cada transacción. Mi esposo me confesó que el día en que había depositado el cheque en el banco, había llegado a casa y, mientras yo dormía, desactivó todas las alertas de texto del banco desde la aplicación. Sabe que no reviso mi correo electrónico con frecuencia, así que supo que estaba a salvo y que no me enteraría. Me dijo que inicialmente lo hizo porque quería sorprenderme cuando me contara sobre el proyecto, pero después, cuando decidió usar parte del dinero del anticipo para comprar ese regalo para Lucy, pensó que sería mejor que no recibiera notificaciones del banco, así que no habilitó esas alertas nuevamente. Pensé que esto era muy deshonesto e irrespetuoso hacia mí, y me sentí bastante molesta mientras me explicaba todo esto. Una vez que terminó de hablar, le dije que este comportamiento era absolutamente inaceptable y que no apreciaba el hecho de que hubiera comprado un regalo tan caro para su hermana sin siquiera consultarme antes. Especialmente considerando que el dinero que había retirado provenía de nuestra cuenta conjunta de ahorros, que se suponía era para nuestro futuro, no solo para él. Después de casarnos, cuando abrimos esa cuenta, decidimos que no íbamos a tocar ese dinero hasta que tuviéramos un bebé, porque era para el futuro, y ambos habíamos respetado ese acuerdo hasta ahora. Cuando lo confronté por todo esto y le dije que no estaba contenta con su decisión, se puso realmente desagradable conmigo y me dijo que no tenía hermanos, así que no esperaba que entendiera lo que estaba haciendo. También dijo que Lucy era muy importante para él y, como su hermano mayor, podía darle tantos regalos caros como quisiera, y no tenía derecho a impedirlo. Intenté discutir con él, diciéndole que ya habíamos acordado que íbamos a empezar a intentar tener un bebé para finales de este año, así que teníamos que ahorrar dinero para eso, y que, como su esposa, tenía todo el derecho de hablar sobre nuestras finanzas y creía que estaba excediéndose. Pero luego dijo algo muy cruel y me llamó ama de casa estúpida e irracional, que solo estaba celosa de mi cuñada. Y me dijo que consiguiera un trabajo para no desperdiciar su tiempo y energía creando drama por cosas tan insignificantes. Luego volvió a la fiesta y me dejó parada sola en una esquina, y tuve que esforzarme mucho para contener las lágrimas mientras caminaba hacia el auto y comenzaba a conducir de regreso a casa. Una vez dentro del auto,
conduje un poco más lejos y finalmente me derrumbé llorando. Llamé a mis padres y les pregunté si estarían bien si me quedaba con ellos unos días porque solo necesitaba alejarme de Peter. Lo que dijo sobre mí, que solo era una ama de casa y que necesitaba conseguir un trabajo, realmente me afectó porque solo había sido ama de casa durante los últimos 4 meses. Tuve que renunciar a mi trabajo anterior porque no estaba obteniendo las oportunidades que quería y sentía que mi potencial se estaba desperdiciando allí. Había pasado bastante tiempo en ese trabajo y me sentía atrapada, así que después de hablarlo con Peter, decidí renunciar, y él sabía que iba a hacerlo. En ese momento, me apoyó mucho y me dijo que lo hiciera, porque dijo que tenía mejores oportunidades laborales por delante, dada mi habilidad y dedicación. Había estado buscando oportunidades laborales que se ajustaran a mis gustos durante los últimos 4 meses, pero no había podido encontrar nada que realmente me atrajera. Así que seguí buscando porque no quería desperdiciar mi tiempo en otro trabajo sin futuro. Mientras tanto, me encargué de todas las tareas del hogar porque no quería estar en casa sin hacer nada, así que supongo que era una ama de casa, pero solo porque estaba entre trabajos en ese momento. Y no estoy diciendo que haya algo malo en ser ama de casa, pero la forma en que lo dijo obviamente tenía la intención de insultarme. Incluso cuando renuncié a mi trabajo, habíamos decidido que él seguiría apartando una parte de su salario para la cuenta de ahorros, y una vez que yo volviera a trabajar, también reanudaría mis aportaciones. Pero solo porque le dije que no apreciaba que comprara regalos caros para Lucy, especialmente cuando ni siquiera estábamos seguros de si podíamos permitírnoslo o no. Él le dio la vuelta a toda la situación y me hizo sentir terrible por cosas que él mismo había alentado al principio. El hecho de que me insultara por dinero me hizo sentir terrible, y después de la fiesta, volví a casa, empaqué algunas de mis cosas y me mudé con mis padres. Desde entonces he estado viviendo aquí porque él se niega a reconocer que hizo algo mal y a disculparse por ello. Al día siguiente de la fiesta, me contactó y me dijo que realmente quería que nuestro matrimonio funcionara, pero que no iba a disculparse porque no creía que hubiera hecho nada malo al darle un regalo a su hermana. También me dijo que la razón por la que dijo todas esas cosas fue porque estaba muy molesto conmigo y sabía que había llevado las cosas demasiado lejos, pero que yo había sido quien lo había provocado a propósito. Especialmente porque sabía que su familia era su debilidad, pero que seguí provocándolo. Pero no me importó. Le dije que iba a mantenerme firme y que no iba a regresar a casa hasta que se disculpara. Desde entonces hemos estado discutiendo y yendo y viniendo durante bastante tiempo. Han pasado 2 semanas desde entonces y he estado miserable, pero al menos mis padres han estado a mi lado. Ni siquiera ha venido a verme, solo hemos estado hablando por teléfono y a través de mensajes de texto. Sin embargo, ayer por la noche apareció en persona y me dijo que era una emergencia y que absolutamente necesitaba hablar conmigo. Mis padres no estaban exactamente contentos de verlo, pero aún así lo dejaron entrar, y tuvimos una charla en la sala de estar, donde me dijo que yo tenía razón en todo y que había sido un completo imbécil. Así que había venido a disculparse por ello y también para pedirme ayuda porque algo había sucedido en el trabajo y ahora necesitaba devolver todo el dinero que había recibido. Aparentemente, su empresa había perdido el proyecto y el cliente había hecho un trato con otra empresa, por lo que ahora, según el contrato, tenían que devolver el pago anticipado en su totalidad, y como todos sabemos, él ya había gastado 25,000 pesos de ese pago en un regalo para su hermana. Mientras estaba en el trabajo, su jefe le contó todo al respecto y le exigió que liquidara el pago antes de que terminara la semana. Ahora estaba en grandes problemas, porque antes de venir a verme, había ido a la casa de su hermana y le contó a Lucy sobre la situación en la que se encontraba, y con el corazón apesadumbrado, tuvo que pedirle que le devolviera el regalo, y como aún tenía el recibo, podría recuperar su dinero. Ella aún no había tenido ocasión de usarlo, así que todavía estaba sin estrenar, pero, fiel a su estilo, Lucy se negó. No creo que nadie que la conozca se sorprenda por esto, porque siempre ha sido una niña mimada y egoísta, y esto era exactamente lo que esperaba de ella. Pero por alguna razón, Peter estaba sorprendido, y mientras me contaba lo que Lucy le había dicho, pude ver que realmente no lo había visto venir, lo que solo demuestra lo ingenuo y ciego que había sido. Aparentemente, Lucy le había dicho que ya sentía una gran conexión emocional con ese regalo y que lo sentía mucho, pero no podía devolvérselo. Incluso cuando Peter le pidió que entendiera su situación, ella comenzó a hacer un berrinche y le dijo que una vez que ya le había dado algo, no podía quitárselo y le pidió que se fuera. Después de que discutieron sobre esto, decidió llamar a sus padres, y mientras que su padre al menos fue comprensivo con él. Su madre le dijo directamente que no tenía derecho a pedir que le devolvieran su regalo y que Lucy tenía razón. No estaba obligada a devolvérselo. Le dijeron que buscara otra solución por su cuenta y lo dejaron en eso. Después de eso, incluso contactó a su hermano menor por desesperación, pero mi cuñado se negó rotundamente a involucrarse. Entonces, cuando nadie de su familia vino en su rescate, decidió venir a mí sin tener a dónde más acudir. De repente, tuvo conciencia y sintió que necesitaba hablar conmigo, lo cual obviamente hizo porque no tenía a nadie más de su lado en ese momento. Me dijo que ahora tendría que sacar otros 25,000 pesos de nuestros ahorros para poder liquidar el pago antes de que terminara la semana.
o de lo contrario estaría en grandes problemas en el trabajo e incluso podría ser despedido, y no podía permitirse eso. Peter también dijo que podría haber retirado fácilmente el dinero de antemano y luego decírmelo después de que ya estuviera hecho, pero como quería ser honesto conmigo y mostrarme lo sincero que era acerca de su disculpa. Decidió acercarse a mí antes de hacer cualquier cosa, para que tuviera mi consentimiento, ya que era dinero que pertenecía a los dos. Pude notar que solo estaba buscando excusas porque no quería perderme, pero tampoco quería perder su dinero, así que vino a mí fingiendo que realmente lo sentía por lo que había pasado. Entonces le dije que, dado que él había metido la pata personalmente, los 25,000 pesos que necesitaba devolver tendrían que salir de su propio bolsillo, no de nuestros ahorros conjuntos. También le dije que no me estaba haciendo ningún favor al venir a mí y decirme sus intenciones de retirar otra suma enorme de nuestra cuenta conjunta solo para cubrir sus propios errores. Eventualmente me habría enterado de todos modos, porque esta vez el banco definitivamente me notificaría, ya que había vuelto a habilitar las alertas, y como no estaba quedándome con él, no podía desactivarlas sin mi conocimiento. La única razón por la que se estaba disculpando conmigo en ese momento era porque se sentía culpable, ya que yo tenía razón en todo, especialmente en lo de Lucy, y como nadie de su familia estaba de su lado, me necesitaba a mí. Le dije que era un hombre extremadamente egoísta y que no tenía intención de aceptar su plan de retirar el dinero de nuestros ahorros. Tenía que usar sus ahorros personales porque él fue quien cometió el error. Si realmente lo sentía, no discutiría conmigo, pero aún así continuó peleando conmigo y me dijo que él había sido el único que había estado ahorrando dinero por su cuenta en los últimos meses. Y que yo no había podido hacer una sola contribución porque ni siquiera había estado trabajando, así que solo para hacer las cosas justas, debería haber aceptado sus términos, pero yo estaba siendo irrazonable. Me dijo que, como su esposa, debía apoyarlo en momentos tan difíciles, ya que había terminado peleado con su familia y también había perdido un proyecto importante el mismo día. Solo le recordé lo que me había dicho, como me había insultado a propósito el otro día en la fiesta, y luego le dije que si yo me hubiera comportado con él de la misma manera y lo hubiera menospreciado así, no habría dudado en pedir el divorcio. Pero al menos yo aún estaba tratando de que funcionara y dándole una oportunidad para arreglar las cosas porque lo amaba. Y para defenderse, no pudo inventar nada válido. Así que solo empezó a gritar que el dinero no lo es todo y que debería pensar en sus sentimientos y en su situación en ese momento en lugar de ser tan egoísta como su familia. Literalmente me reí en voz alta cuando dijo que el dinero no lo era todo, porque si no lo era, entonces, ¿por qué no sacrificar su propio dinero en lugar de nuestros ahorros conjuntos? No tuvo respuesta para eso, así que le dije que, en última instancia, era su decisión lo que quería hacer, ya que técnicamente no podía detenerlo de usar el dinero de nuestra cuenta de ahorros. Pero yo ya había tomado una decisión sobre lo que quería hacer, y al día siguiente iba a hablar con un abogado y poner fin a todo esto. Estaba cansada de que me pisotearan y de sentirme mal conmigo misma, así que le dije que ya no estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio. Cuando insinué que iba a hablar con un abogado y a solicitar el divorcio, él perdió completamente el control y comenzó a gritarme, diciéndome que estaba siendo egoísta e irrazonable. Luego, de gritarme, pasó a simplemente gritar en general sobre lo injusto que era todo y cómo todos lo estaban defraudando de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. En ese momento, me sentí un poco mal por él, porque había perdido un proyecto importante en el trabajo ese día, luego su familia lo había defraudado, y después, cuando vino a mí para sentirse mejor, también le dije que no iba a estar más ahí para él. No hace falta decir que su día no estaba yendo muy bien y comenzó a tener un colapso en la sala de estar. En ese momento, realmente no sabía qué decirle o hacer por él, porque por un lado me sentía terrible, pero por otro lado no podía olvidar el insulto. Así que terminé quedándome parada en silencio por unos minutos antes de ir a su lado, darle una palmada en la espalda y decirle que eventualmente todo estaría bien, pero que necesitaba recomponerse. Intenté ser lo más amable posible, pero en mi cabeza ya había tomado la decisión de que iba a dejarlo y estaba firme en eso. Un par de minutos después, una vez que terminó su colapso, simplemente se levantó abruptamente y se fue sin siquiera despedirse. Después de que se fue, llamé a nuestro abogado familiar y le expliqué la situación, y él me puso en contacto con un abogado de divorcios esa misma noche, y en la llamada telefónica decidimos reunirnos hoy. Y dentro de esta semana vamos a solicitar el divorcio. Estaba bastante segura de todo hasta esta mañana, pero luego recibí un mensaje de Peter diciendo que lamentaba todo y que iba a pagar los 25,000 pesos de su propio bolsillo y no usaría nuestros ahorros. Me dijo que no había estado pensando con claridad la noche anterior y que había sido un completo desastre porque había perdido un proyecto importante, por lo que terminó actuando de esa manera. Pero realmente quería que nuestra relación funcionara, y sabía que yo lo amaba y él me amaba también, así que quería darnos una última oportunidad y quería que yo también lo considerara. Ahora estoy teniendo dudas sobre divorciarme de él porque lo amo, pero sé que en este momento dejarlo sería la mejor opción para mí, pero para él podría llevarlo a otro colapso, y no sé qué hacer. Almohadilla 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 actualización 1. Han pasado 4 días desde que publiqué, y decidí seguir adelante con el divorcio y le dije a mi abogado que quería presentar la solicitud.
No fue una decisión fácil para mí porque genuinamente solía pensar que Peter era mi alma gemela, pero a la luz de los eventos recientes, no creo que pueda seguir fingiendo creer eso, porque obviamente no es cierto. Si lo hubiera sido, nunca habría dicho las cosas que dijo, y por más que lo intente, no puedo sacarlo de mi cabeza. Su comportamiento últimamente ha sido terrible, y no soy el tipo de mujer que va a soportar esto solo porque lo amo. Él necesita darse cuenta de eso. Tal vez haya personas mejores que yo, con corazones más grandes, que estarían dispuestas a perdonar en situaciones como esta, pero esa no soy yo, y me siento realmente apenada por ambos. Ya que ninguno de los dos quería que las cosas terminaran así, pero es lo que es. Después del mensaje que Peter me envió hace unos días, no respondí durante un par de días, pero ayer le dije que lo sentía mucho. Pero que había decidido que iba a seguir adelante con el divorcio porque ya no podía estar con él. Incluso si quisiera, las cosas nunca volverían a ser como antes después de todo esto, y tal vez era mejor para ambos que intentáramos seguir adelante porque claramente ninguno de los dos era feliz con el otro ya. Le dije que esperaba que lo entendiera y luego lo bloqueé, porque no quería escuchar más de él. Esto ya es bastante difícil para mí, no quería que empeorara. He estado miserable, pero afortunadamente mis padres han sido muy comprensivos y creen que estoy haciendo lo correcto para mí. No sé si es lo correcto para Peter, pero eso ahora es su problema. Almohadilla actualización 2. Hoy le entregaron a Peter los papeles de divorcio, casi 5 días después de que presentamos la solicitud, y vino por la tarde. Traía un montón de bolsas con él, y cuando le abrí la puerta, me dijo que había empacado todas mis cosas que había dejado en la casa y me las había traído porque probablemente las necesitaría. Pude notar que estaba muy molesto y probablemente había estado llorando en el auto antes de venir, pero no quería discutirlo porque eso solo haría las cosas innecesariamente incómodas y difíciles. Sin embargo, él quería hablar sobre ello, así que mientras traía las bolsas adentro, me preguntó cómo pasamos de planear tener un bebé hace unas semanas a divorciarnos ahora, y honestamente no supe cómo responderle. Aún así, lo intenté, y le dije que había sido bastante cruel conmigo, y para cuando se dio cuenta de que yo tenía razón, ya era demasiado tarde para que arregláramos las cosas. Intentó decirme que no era demasiado tarde, ya que el divorcio solo se había presentado y aún no se había finalizado, todavía podíamos intentar la terapia de pareja y tratar de que funcionara. Pero lo rechacé de inmediato. Para que la terapia de pareja funcione, ambos tenemos que estar dispuestos a intentarlo, y yo ya no estaba dispuesta a hacerlo. Había mantenido mi dignidad y respeto por mí misma varias veces en el pasado, pero ya no estaba dispuesta a hacerlo más, porque en algún momento simplemente te sientes como un felpudo al que pisan. Y solo porque lo amaba, no le daba derecho a pasar por encima de mí y no esperar que me defendiera. Así que, aunque fue realmente triste que pasáramos de planear una familia a divorciarnos en solo un par de meses, creo que fue lo mejor que no nos hubiéramos quedado embarazados. Porque eso solo habría complicado las cosas aún más. Luego, una vez que todas las bolsas estuvieron adentro, intenté desearle lo mejor para el futuro y despedirme de él, pero ya se había dado la vuelta y comenzó a irse. Así que terminé no diciendo nada y simplemente cerré la puerta después de que se fue. No creo que se dé cuenta de que esto es tan difícil para mí como lo es para él, y solo ha estado pensando en sí mismo, lo cual creo que es bastante egoísta. Solo me hace creer aún más que estoy tomando la decisión correcta al divorciarme, porque si hubiera decidido tener un bebé con él, estoy bastante segura de que habría sido igual de egocéntrico. Y mi vida personal y mi salud mental habrían sido un desastre. Sé que estaba tratando de manipularme emocionalmente para que volviera al sacar el tema de formar una familia, creyendo que tal vez eso me haría reconsiderar todo, pero tuvo el efecto contrario. Y ahora estoy aún más decidida a terminar este matrimonio lo antes posible. Almohadilla actualización 3. Han pasado 2 meses desde que solicité el divorcio, y hoy finalmente lo finalizamos. No tenemos un periodo de espera aquí en mi estado, así que las cosas se resolvieron relativamente rápido. Estoy muy agradecida por toda la ayuda de mi abogado para hacer que las sesiones de mediación fueran lo más fáciles y pacíficas posibles para mí. Porque me ha costado mucho emocionalmente aceptar el divorcio y estaba al borde de las lágrimas cada vez que tenía que verlo. Por más que quiera negarlo, no puedo decir que ya no lo amo, pero al final eso no importó, porque creo que todos sabemos que se necesita más que amor para que un matrimonio funcione. Sé con certeza que incluso él me ama, porque hoy me entregó una carta y me dijo que la leyera cuando llegara a casa, y lo hice. En la carta, básicamente me pedía disculpas por todo lo que me había hecho pasar y me decía que me merecía algo mucho mejor, y que había tardado demasiado en darse cuenta, pero ahora que lo sabía, iba a intentar convertirse en un mejor hombre, así que tal vez en el futuro, si quisiera, podríamos darle otra oportunidad, ya que no podía imaginar su vida con otra persona aparte de mí. Me dijo que le encantaría que fuéramos amigos y al menos formar parte de mi vida de alguna manera, porque no quería perderme por completo, pero entendería si no estaba abierta a eso en este momento. Solo quería que mantuviera la mente abierta y pensara en ello para el futuro, y supongo que lo haré, pero ahora mismo necesito mi espacio y necesito alejarme de él para poder seguir adelante y sanar. Tengo la esperanza de que tal vez en el futuro, cuando las circunstancias sean mejores y él sea un hombre cambiado, podríamos hacer que funcione.
pero por ahora solo quiero concentrarme en mi nuevo negocio y ser libre por un tiempo. Todos nuestros bienes y dinero han sido divididos, y estoy bastante triste, pero estoy tratando de sobrellevarlo. Estoy tomando las cosas un día a la vez, como la mayoría de las personas me han aconsejado, y no sé cómo resultarán las cosas en el futuro, pero sé que en este momento he hecho lo que era mejor para mí, y voy a intentar no tener ningún arrepentimiento. Voy a comenzar este nuevo capítulo de mi vida canalizando toda mi energía en mi negocio, que comencé porque no había podido encontrar nada que me gustara en el mercado laboral, así que creé un trabajo para mí misma. Y con los dedos cruzados, espero que la vida vaya bien ahora.